¿Usted sabe cuáles son sus derechos y obligaciones? Lo invitamos a compartir por RPP Noticias. Derecho Ciudadano. Bienvenidos a Derecho Ciudadano. Los saluda Liliana Herrera Saldaña en la conducción del programa, Jorge Portugués en la producción y Chiqui Porras hoy acompañándonos pues también en el control del sonido. Y como hemos comenzado este año 2013, así también comienza el año fiscal y también comienza el año escolar, que a propósito de ello solamente queremos hacer una invocación a las autoridades del Ministerio de Educación para que se sirvan también a acompañarnos en un próximo programa para ver justamente todos los problemas que surgen a partir de la matrícula y los pagos que se tienen que hacer los padres al momento de matricular a sus hijos en los diversos colegios. Pero así como ya hemos dicho que comienza el año fiscal, también pues justamente muchos es un mes de pagos, las municipalidades ya nos comienzan a llegar sus famosos talones, estos que generalmente hacen a veces, ahora último han estilado, puede ser una historia, poner la foto del alcalde, la alcaldesa, y comienzan los cobros respecto a los impuestos, predial, el impuesto, los arbitrios, la alcabala, y para poder conocer y saber bien si estamos afectos, estamos obligados a hacer ese pago, cuándo debemos hacerlo, en qué oportunidad, y también quiénes estarían inafectos o exonerados a estos impuestos municipales, hoy tenemos como invitado al doctor Julio César Castiglioni, especialista en Derecho Municipal. Doctor, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable, después de un buen tiempo. Así es, después de un buen tiempo nos volvemos a ver y me imagino pues que usted está pues en todo este trabajo municipal que hoy está tan, por diversos motivos, tan en boga hablar sobre los temas que ya en su oportunidad conversaremos y usted también nos dará a conocer un trabajo que entendemos que está haciendo, ¿no? Un libro. Sí, fíjese que es importante porque antes teníamos como las ramas de mayor aceptación o mayor afluencia de estudiantes, la rama del derecho penal y el derecho civil, las ramas madres. Hoy en día hay una diversidad de ramas en el derecho y ante la apertura del mundo, y una de ellas es el derecho municipal que nos remonta a las diferentes ramas, a las otras ramas. Entonces se ha convertido en un área muy importante en el quehacer público del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y por ende de los gobiernos locales. Y en el que quiera o no, todos los ciudadanos estamos involucrados, porque así no tengamos una propiedad y no tengamos que pagar impuesto predial, si alquilamos o donde vivimos tenemos que pagar los arbitrios. Entonces debemos conocer ello. Doctor, comencemos pues por definir estos conceptos que de repente ya muchos de nuestros amigos oyentes conocen, pero ¿cuáles son los impuestos o los tributos que nos cobran las municipalidades a los vecinos del lugar donde residimos? En primer lugar, el impuesto es aquel que no tiene de por medio una contraprestación. Es confiscatorio, ¿no? Al impuesto del arbitrio o el tributo. El impuesto es el que se paga porque yo ejerzo una incidencia tributaria, el IGB. Yo pago el IGB, el 18%, porque estoy comprando algo. Por la compra, pero no por esa compra recibo algo a compensación. ¿Qué es lo que recibimos en los gobiernos locales? ¿Qué nos cobran? El impuesto al patrimonio predial. Este impuesto en sus orígenes se le conocía como el impuesto a la riqueza. Hoy en día decir que es un impuesto a la riqueza realmente es un insulto, porque las personas más humildes aspiran a tener una pequeña vivienda. También tenemos otros impuestos poco más frecuentes, el impuesto a la alcabala, que es por la transferencia del predio, que lo paga el comprador, y el impuesto al patrimonio vehicular, el impuesto a las apuestas, el impuesto a los juegos, el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, que con los primeros se paga a nivel provincial y distrital, como por ejemplo el distrito del Rímac, ¿no? O sea, el impuesto a los espectáculos taurinos, etcétera. Esto es distinto de los arbitrios, que son las tasas que cobra el gobierno municipal, el gobierno local, tasas por serenazgo, servicios, recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines. Entonces,
que normalmente nos suelen llegar en el primer trimestre de cada ejercicio presupuestal. La cuponera empieza a repartirse, la famosa cuponera, y usted ha hecho muy bien en señalar que esta se ha convertido también en un instrumento de propaganda. Viene la fotografía del alcalde, el lema del alcalde, sus obras, o viene el logo, el lema de campaña del alcalde, lo cual está mal. Y está mal porque están haciendo campaña con un documento de carácter público donde se nos está exigiendo el pago de una contraprestación que en teoría recibimos por parte del gobierno local. Al ciudadano es al que se le carga ese cobro. Bien, entonces, todo aquel que tiene una propiedad y mal llamado, pues, o al inicio considerado como impuesto a la riqueza, y que creo que en el devenir del tiempo ya se entendió que no es así, pero también creo, no sé, y ha habido mucha discusión sobre el pago de este impuesto predial, porque vendríamos a ser los propietarios de nuestro propio inmueble, una especie de eternos, ¿no? Eternos pagadores que por un impuesto que en realidad, por el servicio está bien, la municipalidad, los servicios que nos brinda, en la localidad donde uno reside, tiene que pagar. Pero el impuesto predial, ¿usted considera que debe hacerse de esta forma y que no es tampoco un impuesto muy reducido, dependiendo del distrito, ¿no? Sí, yo creo que es un impuesto que debería eliminarse porque el día de hoy, anteriormente era una fuente de financiamiento de los gobiernos locales. Claro. Viene el predial y en consecuencia era la manera de tener recursos. Claro. Pero debería eliminarse por algunos aspectos. El primer aspecto, ya cualquier familia de recursos económicos altos o recursos económicos pocos, hace un esfuerzo económico para poder comprar un predio. Y muchas veces con largas hipotecas de 20, 25 años y tienen que pagar en forma mensual con la entidad crediticia que se hayan empeñado. Y sobre ello hay que pagar el predial, que es un impuesto por tener una casa, ya es gravoso, porque además por ese impuesto, por pago de ese impuesto no recibo nada. Y es gravoso porque está bien que pague por la compra, ¿correcto? Claro. Lo que es la alcabala. Pagué por la compra y si quieren que la alcabala se podría subir a un 6%. Pero pretender, pretender financiar a los gobiernos locales con el predial es castigar a las personas porque tienen una propiedad. Así es. En todo caso, si revisamos en la discusión, podemos decir que tienen 2 o más propiedades. O sea, si tengo una sola propiedad, las personas, usted ha dicho, quienes están exoneradas del pago, los jubilados, pero no, están exoneradas por eso, pero si tienen una sola propiedad, eso en el caso de los jubilados, ¿correcto? Pero si tengo una sola propiedad, ¿por qué en forma obligatoria voy a tener que pagar? Más aún por lo que está pasando a nivel de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y los gobiernos locales. Se están rematando predios por el no pago de los impuestos, en el caso del predial, en el caso de gobiernos locales, y en el caso del gobierno nacional, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, por deudas tributarias. Es decir, el no pagar un impuesto por el cual no recibo nada a cambio, y que simplemente es porque que tengo una propiedad, sí es cuestionable, y además por un segundo punto. En una época se podría haber justificado que era un medio de financiamiento del gobierno local. Ahora tiene otros. Exactamente. El tema es ese. Los gobiernos locales hoy día tienen otras fuentes de financiamiento. Me dirán, ¿cuál? El Fondo de Compensación Municipal. El Fondo de Compensación Municipal es del IGB que lo transfiere el gobierno nacional a través de una distribución en las 1.832 municipalidades. El canon minero, también. Canon gasífero, canon petrolero, las rentas de aduana en el caso donde hay puertos. Entonces los gobiernos locales ya no solo se financian con el predial. En consecuencia, creo que sí es un impuesto que deberíamos revisarlo el día de hoy, porque no alienta incluso pues a la inversión y solamente lo que hace es llenar las arcas, en algunos casos, de los gobiernos locales. Cuando nos hacen una supuesta fiscalización, no han entrado al predio y nos acotan a construcciones que no hemos hecho y ni siquiera han levantado el catastro en forma satelital o en forma aérea para podernos acotar un monto mayor. Exacto. Vamos a seguir conversando sobre este importante tema, doctor. ¿Qué le parece después de la pausa? Y vamos ya invitando a nuestros amigos para que puedan hacer sus consultas al 212-4100, el 212-7165 y desde provincias completamente gratis al 0813-140.
Bien, amigos, ya estamos nuevamente de vuelta en Derecho Ciudadano, acá en Radio Programas, y hoy tenemos la visita del doctor Julio César Castiglioni, especialista en Derecho Municipal. Estamos conversando sobre los impuestos y tributos municipales. Y creo que tenemos una llamada. Bueno, vamos a atenderlos para no dejar esperando a nuestros amigos oyentes. Buenas tardes, su nombre, por favor. Doctora, buenas tardes. Me llamo Elsa. Elsa, la escuchamos. Doctora, primero le quiero agradecer por ayudar siempre a los que tanto necesitamos de ustedes. Gracias, Elsa, también por escucharnos. Le quiero hacer tres preguntas puntuales. Una, que si por herencia uno tiene un terreno, debe pagar el impuesto. Dos, que si tiene un límite de edad, que no siendo jubilado de haber trabajado, debe pagar. Y la última... Se olvidó. Me olvidé. Bueno, doctora, Elsa, creo que el doctor es bastante conocido de todos estos temas. Yo quisiera que me saque de todas esas dudas. Muy amable. Con mucho gusto y gracias por escucharnos, Elsa. El doctor, sí, en cuanto a la herencia, el anticipo de legítima o la herencia es gravable con un impuesto, no. No es porque no, en la práctica no es una venta, sino es una transmisión sucesoria. Claro. Si yo vendo más bien a mis hijos, lo que está prohibido es la venta entre cónyuges, vendo a mis hijos, el predio sí está en la obligación de pagar, pero siendo una herencia... El impuesto de alcabala. El impuesto de alcabala, evidentemente. El predial es al siguiente año del ejercicio gravable. Claro. Si yo compro un predio en julio, ¿pago ese año? No, porque es de periodicidad anual, lo ha tenido que haber pagado el propietario anterior. Claro. Yo me convierto en sujeto tributario a partir de enero del siguiente año. Así es. O sea, los que compren ahora en enero, por ejemplo, del 2013... estarían pasando a ser sujetos tributarios ellos en forma inmediata. Claro, la cuponera sale a nombre del anterior propietario, porque yo tengo 30 días para dar de baja al anterior propietario y para que a mí se me suba como contribuyente. Y en el caso de las personas mayores que no sean jubilados, no hay ningún dispositivo que los exonere del pago en cuanto a la alcabala, que es el 3% que paga el vendedor. Y el predial sí es el impuesto que hay a los predios. Claro. A todo tipo de predios, terrenos construidos o sin construir. Y ahí sí hay exoneración para los pensionistas, nada más. Para los pensionistas nada más. Pero la ley permite hasta un 50%. Un 50%. Nada más. Vamos a atender la otra llamada. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Aló, doctor. Señores abogados, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Yo soy la señora Elizabeth. Elizabeth, la escuchamos. Señores abogados, quiero hacerles recordar que yo tengo un recorte del periódico de hace más o menos 10 años. Ahí que salieron esos hombres de armario que se paraban en las puertas para dañar a su dignidad al consumidor. Sí. Entonces en el Congreso se aprobó una ley donde dice no a los cobros coactivos, pero yo veo que procede. Entonces, ¿qué sucede? Mi pregunta es esta: cuando uno está al día en sus cobros y los municipios donde yo vivo me tiran por abajo de la puerta cobros coactivos con amenazas y acoso de embargo, con plazos, que van a colisionar mi vivienda. ¿Qué debo hacer yo para contestarle al alcalde que no hace obras y encima todavía viola la ley? Siendo un abogado, violenta la ley sabiendo que no hay. Bien. No hay los cobros coactivos. Yo lo tengo, el recorte del comercio de hace 10 años. Elizabeth, muchas gracias por su llamada. Doctor, ¿qué pasa en estos casos de cobranzas coactivas? En primer lugar, esa nefasta práctica de ponernos los hombrecitos amarillos en la puerta de las casas, felizmente fue erradicada. Sin embargo, y penosamente, los gobiernos locales, la administración tributaria, las entidades crediticias, la administración tributaria no, ellos tienen su propio mecanismo, retiro lo dicho, contratan los servicios de abogados que en forma antiética ejercen la profesión, que nos paran enviando notificaciones de preembargos, preavisos, remates inminentes, apercibimientos, cuyas figuras no existen, y esto es gravísimo. Y si hay estudios que existen estudios que se prestan a ello, hay que hacer la denuncia correspondiente al Colegio de Abogados, a la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Ahora, en el caso de la ejecución coactiva, sí existe la ejecución coactiva. Claro. Si yo tengo una deuda que no la he pagado,
se ha convertido en un título, ha venido la resolución de determinación, no la he impugnado, pasa al ejecutor coactivo y el ejecutor coactivo me puede embargar. Sí. ¿Qué es lo que están embargando? La extracción de bienes no lo están haciendo porque se cuidan mucho, porque tendrían que tener la autorización de un juez para entrar a la casa. Claro. Pero le están embargando las cuentas. Y eso es grave porque el Código Tributario dice que solo es embargable hasta un 30% de los ingresos que uno tiene, porque uno tiene que subsistir. Claro. Pero terminan inmovilizándonos las cuentas de ahorro, las cuentas sueldo. O sea, hay personas que les pagan vía transferencia bancaria. Terminan embargando y no hay manera de pararlos a una demanda de revisión judicial. Sí existe la ejecución coactiva, lo que pasa es que los gobiernos locales en la mayoría de los casos están haciendo un abuso de los cobros, que no existe la deuda, o no se le ha notificado debidamente la resolución de determinación, o no se le ha notificado la resolución del inicio de la ejecución coactiva. Y a pesar de eso les embargan. Es grave porque, como dice bien la señora, dejan la notificación bajo puerta, y las notificaciones son de carácter personal y debe estar debidamente identificado. No resulta válida entonces bajo puerta. Pero peor en el caso que nos dice Elizabeth, ella dice está al día y que le llegue estas cobranzas coactivas, entonces definitivamente no son válidas. Lo único que tendría que hacer ella es demostrar, ¿no? Por eso hay que guardar sus comprobantes. O a la administración municipal, que normalmente, eso es lo penoso, no quiere reconocer que hay un error o una queja ante el Tribunal Fiscal, que sí está resolviendo con bastante prontitud y de forma eficiente. Bien, entonces por ahí hay un camino, Elizabeth, y a todos nuestros amigos oyentes, cuando hagan estos abusos, denunciar y quejarse ante el Tribunal Fiscal. Vamos a atender otra llamada. Buenas tardes, su nombre, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora Liliana, buenas tardes. Felicitaciones por el programa. Dos consultas concretas. Le habla Walter Castillo, profesor Walter Castillo de Arequipa. Walter, qué gusto. Adelante, lo escuchamos. Igualmente. Primera, doctor, usted acaba de hablar de parques y jardines. La consulta es la siguiente. ¿Qué sucede? ¿Qué estaría cometiendo un municipio cuando, aparte de cobrar por parques y jardines, también impone un pago por el ingreso al parque, a la ciudadanía, a niños y adultos? Y si hay una infracción, ¿qué debe hacer o qué debo hacer yo como ciudadano para impugnarla, ¿no? Bien. Segundo, el caso de las personas con discapacidad, la ley 24759 hace años hablaba de que se le exoneraba del pago, pero no del trámite para la licencia de funcionamiento de un pequeño kiosco y un negocio como un incentivo. Luego esto parece que ha quedado como potestad de los municipios. ¿Es así? ¿Queda en la potestad de un municipio decir a este discapacitado sí, a esta persona no? ¿En qué medida se puede reclamar ese derecho o eso queda siempre a potestad de los municipios? Gracias por su... Gracias a usted, Walter. Los parques son áreas públicas de uso público y nadie puede cobrar por el uso del área pública. Un ejemplo bastante claro. Usted recordará que antes se cobraba por la famosa sisa, cuando los ambulantes ocupaban la vía pública y ejercían el comercio ambulatorio. Eso fue derogado porque nadie puede cobrar por el uso de la vía pública. Y si a mí me van a cobrar por ingresar a un parque público, cuidado, es un parque público, no estamos hablando de un centro de recreación, no estamos hablando de otra naturaleza. De un club, nada, sino un parque público. Un parque público. Primero es un atentado contra la libertad de tránsito y segundo es un delito de abuso de autoridad y concusión, cobro ilegal porque se está cobrando por algo que no se debe cobrar. Definitivamente, Walter. En cuanto a la promoción, al apoyo a las personas con discapacidad sobre la exoneración del pago, eso está vigente. Lo que sí le tienen que cumplir con todos los requisitos. No olvidemos que después de esa ley se dictó el 079 y la ley del silencio administrativo positivo, donde establecía que en los TUPAS deben estar todos los requisitos que uno necesita para obtener una autorización, para poder tener un negocio o iniciar una actividad comercial. O sea que no tiene que haber distinción entre las personas con discapacidad, pero sí tienen que cumplir los requisitos. Todos los requisitos. Y después de 30 días sin que le respondan, opera el silencio administrativo positivo. Quiere decir que ya tiene de facto, de hecho, la licencia para funcionar. Bien, vamos a una pausa y luego retornamos, por favor.
nuevamente de vuelta en Derecho Ciudadano y el doctor Julio César Castiglioni está con nosotros absolviendo todas sus consultas respecto al pago de tributos e impuestos municipales. ¿Tenemos otra llamada? Vamos a atender la otra llamada. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? De Puno. Desde Puno. ¿Cómo se llama usted? Simón Mamaña Aguilar. ¿Cómo? Simón Mamaña Aguilar. Qué gusto de escucharlo, Simón. Lo atendemos. ¿Cuál es su consulta, por favor? Mi consulta es ¿cómo se llama? Yo compré de mi consulta lo que se me quitó la publicidad del Pulcar de mi carro. He comprado con contrato privado de mi compadre, entonces. ¿Ya? Y me quitó la aduana, se lo tiene hasta ahorita, casi 2 años ya están ya. ¿Por qué le quitó la aduana? Es que había tenido problemas y ¿cómo se llama? De aduanas me ha hecho, eso que sea que es contrabando me ha hecho. No tenía documento, he comprado con contrato privado nada más, entonces. Y con eso no había sido contrabando, había sido falsificado el nombre, ¿no? Entonces, pero ya. ¿Cuál sería el caso de eso? Bien, Simón. ¿Cuál es la situación de Simón? Gracias por llamarnos. Habiendo comprado él un carro, no hizo las indagaciones que se deben hacer respecto al gravamen o que sea un carro debidamente inscrito. Doctor, ¿cuál sería el consejo para Simón? El tema es complicado porque incluso el señor podría estar involucrado en una investigación y una denuncia penal porque este vehículo ha ingresado al país burlando los controles y en consecuencia no está registrado y por lo cual no se puede inscribir ante el Ministerio de Transportes. Sí es complicado porque evidentemente aquí lo que ha habido una evasión tributaria. En primera etapa se ha ingresado para que no se pague los impuestos correspondientes a aduanas, pero posteriormente los documentos son falsos, hay un delito contra la fe pública, falsedad genérica, y el señor estaría también involucrado como cómplice de la comisión de estos ilícitos penales. Sí, lo que deberían tratar es de solucionar los problemas en forma administrativa, lo que no les va a quitar la responsabilidad penal. Y ahí sí un llamado a las personas que cuando compren cualquier bien, sea mueble, inmueble, vehículos, etcétera, tienen que ver la respectiva carga, la respectiva inscripción de la partida registral, y en los vehículos sí lo existe, para saber la procedencia. Porque ¿qué pasa si yo compro un vehículo y tiene 20 órdenes de capturas y tiene multas, 50 papeletas? Entonces estoy comprando con todo eso y voy a cargar con todo eso. Ahí el deber de cuidar, igual cuando compro una casa. Si compro una casa tengo que ir a ver a registros públicos para ver si está grabada o tiene una hipoteca o de repente ya ha sido transferida. Preferible es gastar un poquito más, hacerse asesorar, tomarse un poco de tiempo, y estas transferencias de vehículos se tienen que hacer ante la notaría. Sí, ahí la notaría también hubiera podido de repente detectar, ¿no? Lo que pasa es que el señor dice que lo hizo con privado, o sea, ni siquiera fue donde el notario. No fue porque por eso. Si hubiera ido el notario le hubiera dicho, usted no puede comprar este predio. Ahí la negligencia. Claro, por eso no ahorremos o consideremos que esto es un ahorro, porque mire, la verdad es que ya perdió, no hay ninguna forma, por más que usted demuestre, Simón, que fue usted también sorprendido, ¿no? Pero eso tiene que haber sido confiscado por aduanas y va a ser rematado por aduanas. Claro, él ya perdió el carro, el problema es las consecuencias posteriores de verse involucrado también en la comisión de un delito. Vamos a atender la otra llamada rápidamente. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Elsa. Quiero hacerle una consulta al abogado, por favor. Sí, él la está escuchando. Adelante, por favor. Sí, bueno. Mi papá tiene un terreno y no hemos pagado el impuesto desde el 2005. Mi papá tuvo cáncer y sacamos un préstamo y hemos pagado el préstamo que nos hicieron, ¿no? Quisiera saber qué debo hacer para poder pagar los impuestos que debo pagar, ¿no? Porque cada rato me llega la notificaciones. Carta. Sí. Ya. Y no sé, como tuvimos una deuda fuerte, preferimos pagar primero el préstamo, ¿no? Claro.
Y quisiera, por favor, que nos ayuden, porque el terreno está al nombre de mi papá. Perfecto. Yo soy la hija. En primer lugar, lo sano es ir al gobierno local, ver cuánto se debe y poder firmar un compromiso de pago en la cual para que acogerse a un fraccionamiento y no le estén viniendo estos requerimientos, claro, sino pase a una ejecución coactiva. Eso es lo sano y no evitarse problemas. Claro. El entusiasmo a veces de los abogados nos lleva a decir hay que cuestionarlo. Sí, es una alternativa cuestionar el monto que le estuvieran acotando, pero tendría que estar segura que ese monto que no le está acotando, exacto, no es el correcto y es demasiado elevado. Claro. Entonces, si está en ejecución coactiva, ¿puedo presentar una queja ante el Tribunal Fiscal? Sí. Claro. Si hay un procedimiento que se está iniciando, ¿puedo ir al Tribunal Fiscal? Sí puedo ir, pero sabiendo que el monto que se me está cobrando no es el adecuado. ¿Cómo lo sé? Hay unas tablas en base a la CONATA, eso es complicado saberlo, el tema es mucho más sencillo. El Tribunal Fiscal ha dicho en varias oportunidades que si yo no he declarado, es autoavalúo, o sea, yo declaro. Exacto. Entonces, autoavalúo, yo hago mi declaración. Si yo no he declarado como mi base, entonces la administración pública no me puede acotar. Me explico. Yo tengo este libro y digo, yo he construido en el tamaño de este libro. Claro. Sobre eso me acota, me convierto en sujeto tributario y me acota la administración. Pero si después la administración, esa es su base de la administración, si después la administración descubre que también he construido en la otra parte del libro cuando abro, entonces me puede acotar, sí, porque yo he declarado 50 y cuando tengo 100. Claro. Pero lo que no puede hacer la administración es acotarme 100 cuando no hay mi autoavalúo, no hay mi declaración. El Tribunal Fiscal se está trayendo abajo todas esas cobranzas cuando no existe mi declaración. ¿Correcto? Entonces, importante. Primero, verificar porque tienen que haber hecho un autoavalúo. Si no hay, todo lo que les cobre la municipalidad pueden es irregular. Ahora, el tema de la prescripción, doctor, porque en el caso de Elsa están llanos y quieren, digamos, sanear toda esa deuda. Pero ¿cuánto es el tiempo que ya prescriben? 4 a 6. Pero si ha habido notificaciones, se interrumpe la prescripción en materia tributaria. Entonces, en el caso de ellos parece ser que sí, porque sí han estado permanentemente recibiendo notificaciones. Y si han sido debidamente notificadas y en el domicilio fiscal. Eso también tienen que verificarlo. Ya. Si han sido debidamente notificadas y en el domicilio fiscal, entonces la administración tiene cómo demostrar que ha sido notificado. Bien, vamos a atender una llamada. Buenas tardes, su nombre, por favor. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Georgina. Mire, quiero hacerle una pregunta al doctor. Sí, él está escuchando. Adelante, por favor. Doctorita, mire, mi padre compró un terreno, fue registrado en registros públicos a través de todo legalmente. Ya. Y se pide una autorización a la municipalidad, se construye y tenemos todo saneado, inscrito en registros públicos. Ya. Cuando voy a sacar una partida registral, aparece, señorita, una hoja donde dice rectificación de área efectuado por COFOPRI. Dígame, ¿COFOPRI puede entrar sobre un bien registrado formalmente de muchísimos años atrás? Ya, perfecto. Estos terrenos donde han comprado estaban sujetos, son terrenos que en algún momento no tenían titulación, no tenían título de propiedad. Claro. ¿Aló, Elsa? Perdón, ¿aló? Doctorita, sí, eso es una urbanización reconocida a través de la municipalidad y de registros públicos. No, pero... Y está, inclusive nosotros pagamos el autovalúo en la municipalidad según el área que consta normalmente, por ejemplo, 10 por 22.80 y COFOPRI lo corrige, 19.8 por 22.75 centímetros, doctorita. La pregunta es ¿cómo accede a la propiedad? O sea, esos terrenos no tenían un título. ¿Cómo se formaliza? Señorita, todos tienen título, señorita. No, al inicio, cuando lo adquiere. Porque entiendo que COFOPRI formalizó esa... Sí, exacto. ¿Quién entregó el título? Mire usted, doctorita, los terrenos, todos los vecinos han comprado a través de la municipalidad a personas dueñas que lo adquirieron anteriormente. Se compró a través de
¿cómo se llama esto? De las notarías, todo, pues señorita, está legalmente registrado. Esa compra la han hecho ya formal, pero el anterior... Formalmente, sí. Doctorita. Pero si fuese así, es una compra entre particulares y no tiene nada que hacer COFOPRI. No tendría nada que hacer porque una sencilla razón, un privado me ha vendido a mí con esas áreas y si es más o menos yo tendría que pedir la rectificación de área. Cuando he comprado el predio y me he dado cuenta que no tiene los 120 de frente, sino tiene 110, yo la rectificación de área. Tiene que solicitarlo. Pero hacer una rectificación de oficio de parte de COFOPRI por un terreno de una venta entre privados, eso me parece, es ilegal. COFOPRI lo que hace es la titulación de aquellos terrenos del Estado donde uno está en posesión, sea en posesión pasiva o que haya ingresado de una u otra manera. COFOPRI es la formalización de la propiedad. Con lo cual, en una venta de privados con un terreno saneado, debidamente declarado, inscrito en los registros públicos, no tendría por qué hacer. Pero además, si se inicia un proceso de rectificación de área, a los afectados debieron de haberle notificado. Lo cual ellos pudieran hacer una acción contra COFOPRI, registros públicos, por no haberse comunicado. Claro. Bien, doctor, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por toda esta orientación y esperamos pues que en otra oportunidad podamos... Cuando guste, usted sabe que para mí siempre es un placer conversar con usted y con una colega. Y hay que impulsar esto de que se derogue el pago del impuesto predial, porque justamente usted también nos ha informado de que hay personas que le están embargando su bien, porque así como otras personas que nos han llamado, se pasa un año, se va sumando, más los intereses, más todo esto se hace un monto que realmente se torna impagable respecto a la propiedad de uno. Pero no es coherente lo que decíamos con usted. El impuesto automotriz se paga por el auto nuevo por un determinado año. Solo un periodo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué yo voy a pagar toda mi vida por tener una casa? Así es, me castigan. O sea, me castigan por tener una casa toda mi vida. Y el automotriz se paga por un periodo nomás. O sea, hay que ser coherentes cuando se dictan normas de materia tributaria. Hay que impulsar eso, doctor. Bien, muchísimas gracias, doctor. Y amigos, ustedes no se vayan porque luego retornamos con el consultorio laboral para conversar sobre el pago de la bonificación por escolaridad.